Empezamos la conexión para el lanzamiento de Tiempos de Colapso de Raúl Sivecki. Vamos a esperar un ratito que se conecten las personas para que podamos estar en muchas pantallas al mismo tiempo. Así es que en un par de minutos vamos a empezar el lanzamiento. Un saludo a todos los que se están conectando. En unos minutos más va a empezar el lanzamiento. Estamos esperando que más gente se conecte. Un gran saludo para todas las personas que están conectadas en este instante en el lanzamiento de Tiempos de Colapso, los pueblos en movimiento, del escritor Raúl Sivecki. Les queríamos dar un saludo desde aquí, Santiago de Chile, y desde México, y desde Uruguay, en que estamos aquí en una transmisión en vivo de una edición mancomunada entre Ediciones Bajo Tierra y Editorial Quimantú. Están con nosotros en este rato Raúl Sivecki, autor del libro, Andrea Quevedo, de la editorial Ediciones Bajo Tierra, está Mario Sobarzo, de Editorial Quimantú, y yo, Xiu Genchen, de Editorial Quimantú. Te doy el paso, Mario. Hola, muchas gracias, Eugen. Disculpen, pero tuve que conectarme el celular porque mi computador se caía constantemente. Bueno, le damos un saludo a todas y todos los que se encuentran conectados en este momento. Como Editorial Bajo Tierra, Editorial Quimantú, es una tremenda alegría. Una vez más, ¿no? Porque nosotros a Raúl lo conocemos hace muchos años. Yo me acordaba justamente en estos momentos, Raúl, cuando es que por esta misma fecha, hace 10 años atrás, en septiembre del 2010, estábamos presentando tu libro Progresismo, la domesticación de los movimientos sociales, en septiembre, hace una década, y hoy día, bueno, 10 años después, estamos presentando otro libro más, uno más, como digo, dentro de la larga producción que tú tienes, una larga reflexión con respecto a lo que son las temáticas de las transformaciones sociales, transformaciones políticas, y, bueno, por supuesto, esto mirado desde la perspectiva de los movimientos sociales, que es algo que hace un poco la diferencia respecto de otras lecturas que nosotros podríamos haber visto en las últimas semanas respecto a lo que ha significado el coronavirus. El libro que, bueno, vamos a presentar hoy día es un libro que corresponde justamente a tus últimos trabajos, tus últimas lecturas, interpretaciones, diálogos con autores respecto de la temática de lo que ha sido justamente la pandemia del coronavirus. Tú empezaste a escribir en forma bastante temprana, analizando lo que significaba el coronavirus. Bueno, y eso es un poco lo que aparece reflejado en este texto. Para comenzar con la presentación, vamos a darle el pase justamente a nuestra compañera Andrea de Bajo Tierra de Ediciones, que va a hablar con respecto, en primer lugar, a presentar los aspectos por los cuales también la editorial Bajo Tierra se une con nosotros. Venimos construyendo hace algún tiempo ya esta alianza de publicaciones en conjunta y vamos a darle la palabra justamente para señalar cuáles son los motivos, cuáles son las circunstancias en las cuales se publica justamente esta obra que estamos presentando hoy día. Adelante, Andrea. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, a todos quienes nos escuchan, pues desde Chile, desde México y desde los demás países, desde donde seguramente nos escuchan. Y bueno, a nombre
todas las compañeras de Bajo Tierra, queríamos agradecerle primeramente a Raúl por su inmenso apoyo y amistad que siempre nos ha brindado, y ahora por la oportunidad de poder participar en un proyecto de la mano de Kimantú, que es una editorial hermana, ¿no? Con quien hemos estado vinculándonos y bueno, esperando también que sea la primera de varias colaboraciones y que podamos seguir cultivando esta bonita relación de trabajo conjunto y alegrías. Y bueno, un poco a todas nos complace, a todas de Bajo Tierra Ediciones, pues nos complace mucho poder publicar este libro, que es un conjunto de, como en el prólogo que los compañeros y compañeras de Kimantú escribieron para su edición, dicen, es un conjunto de puertas o de ventanas que nos muestran mundos, ¿no? Y que esos mundos de pronto, como en la primera parte del libro, nos pueden hacer sentir quizás insignificantes, ¿no? Por la dimensión que tiene la mirada geopolítica, ¿no? De lo que está sucediendo, pero por otro lado también nos muestra mundos donde se teje cotidianamente el saber hacer, que, bueno, las comunidades que se organizan para gestionar su vida cotidiana desarrollan día con día, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido, para nosotras como editorial, ha sido justamente un reto ir construyendo ese saber hacer en estos últimos meses, y pues nos ha representado un reto porque al final hemos tenido que generar nuevas formas de vincularnos con quienes leen nuestras publicaciones y con quienes trabajamos, pues, y hemos tenido que buscar nuevos espacios también de encuentro. Y eso para nosotras ha requerido pues de mucho trabajo por un lado, pero también por otro de mucho aprendizaje de cosas nuevas a las que no estábamos pues muy acostumbradas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, también, bueno, repito, y también un poco celebrando otra vez la posibilidad de poder trabajar conjuntamente, pues nos ha planteado la necesidad de seguir buscando redes, ¿no? Y de poder buscar espacios donde podamos compartir conocimientos y estrategias que nos puedan posibilitar hacer frente a las condiciones que nos impone esta crisis actual. Y también, y pues nada, más que nada, eso es todo lo que tengo planeado por decir a nombre de mis compañeras de Bajo Tierra, y pues muchas gracias. Qué alegría poder estar acá. Muchas gracias, Andrea. Bueno, también para nosotros es una tremenda alegría, como decía, el poder publicar en conjunto con la editorial Bajo Tierra de México. Vamos tejiendo redes, vamos tejiendo compañerismo. Y ahora, bueno, vamos a dar la palabra a Siugen, compañera justamente de la editorial Kimantú, quien va a presentar los motivos por los cuales la editorial Kimantú publica esta obra de Raúl, esta compilación de textos aparecidos en diferentes medios. Hola a todos, a todas. Un gran abrazo. Estoy muy emocionada porque podemos conectarnos en distintos lugares del planeta, que es lo bueno de esta pandemia, que nos permitió vincularnos, aunque sea de forma virtual. Era impensable tener a dos compas, una de Uruguay y de México, en un lanzamiento de la Kimantú. Así es que muchas gracias por lo que significa. Les quería contar un poquito de que, bueno, con el Raúl nos conocemos hace hartos años, no voy a decir cuántos, pero es un compañero que ha abierto puertas inimaginables para la editorial. Nos ha permitido tener sus libros, que ya es un gran regalo, pero también nos ha vinculado con otros compañeros y compañeras que nos han permitido abrir la mirada y que esta editorial tenga textos profundos para poder ver Latinoamérica en estos nuevos momentos que se están pasando. Y tener un libro respecto al coronavirus, como bien lo decía Mario, en un instante en que el análisis era un poco difuso, era complejo, Raúl se puso a escribir con la valentía que tiene de ir posicionando temas y de miradas
que van en la segunda línea, pues lo que va por debajo, lo que habitualmente no estamos acostumbrados de ver, especialmente en un mundo en donde los medios de comunicación nos entregan visiones muy simplistas. El hacer este libro en forma mancomunada es un esfuerzo editorial, son dos editoriales hermanas, nos unen igual hartos años, en que nos hemos ido conociendo y construyendo juntas, proyectos editoriales autogestionados, que tienen que ver con dar voz a espacios, lugares que en el gran mundo sistémico capitalista no es muy difícil darla. Editorial que mantuvo ya 20 años publicando libros y tratando de posicionar temas para la movilización social, para aquellos grupos, colectivos, formas y modos que se están organizando para que dar alternativas a un sistema que es muy depredador. Y los libros de Raúl, como el gran catálogo que pueda tener Bajo Tierra Ediciones y Editorial Quimantú, son herramientas para eso. Editorial Quimantú considera que el trabajo que hace es para hacer herramientas, libros o libros herramientas que puedan servir, no son bienes de consumo. Por lo tanto, es un orgullo tener hoy esta versión de Tiempos de Colapso, que para Editorial Quimantú va a salir primero en una edición digital y en la medida en que podamos va a salir en una edición en papel. Y felicitar el esfuerzo mancomunado, es decir, es un libro que va a salir en Chile y en México y que vamos a poder discutir de estas experiencias latinoamericanas y vamos a poder conocer esto que está pasando en los grupos de base sobre la construcción de esto que pasó, que es una apuesta a sentar bases para la construcción de nuevos mundos. Como decimos habitualmente en la Quimantú, en donde quepan muchos mundos. Ya sabemos que esa frase no es nuestra, pero que la respaldamos absolutamente. Y lo que significa para nosotros el trabajo autogestionado. Estos no son simples libros, son cosas que se están haciendo desde la base, sin fondos monetarios, con muchas ganas, con una energía especial y que esperamos nos respalden. Y nada, pues tienen que comprarlo. Muchas gracias, Siugen. Bueno, vamos a hacer dos cosas ahora, Raúl. La idea, primero, bueno, es que tú nos cuentes un poco del libro. Nosotros ya leímos justamente la obra, pero lo primero que uno te preguntaría es, bueno, ¿qué de nuevo, no? ¿Qué de nuevo viene, más allá de que efectivamente la pandemia es algo sobre lo cual tú no habías escrito, pero el poder mirar esta situación de la pandemia desde los movimientos sociales y lo que tú extraes desde el propio libro respecto de la forma en que los movimientos sociales son capaces de organizarse, movimientos que no son solamente sociales, sino que además tienen que ver con pueblos originarios, tienen que ver con movimientos de mujeres, etcétera, cómo son capaces de organizarse para, en primer lugar, hacerse cargo de la subsistencia de la vida y, en segundo lugar, ser capaces de pensar, de imaginar estos universos posibles que hablaba justamente Siugen. En ese sentido, bueno, ¿cómo ves tú o cómo ves que ha evolucionado esto? Te lo pregunto desde un país como Chile, que a diferencia de Uruguay, sí ha sido profundamente afectado por la pandemia. Tenemos, aquí hay una diferencia de números, ¿no? En el guarismo de 12.000, casi 13.000 muertos reconocidos por parte del Estado, más 4.000 más o menos que se le suman, que son probables. O sea, estamos hablando de 17.000 muertos, que nos tiene hoy día debatiendo acerca de también lo que fue el manejo, el control de la pandemia que hizo nuestro propio gobierno. Entonces, ¿cómo lo ves desde un país que primero no ha vivido esos niveles de destrucción que ha generado la pandemia en otros países del mundo? Y en segundo lugar, ¿cómo lo ves respecto de estas transformaciones que tú señalas que están ocurriendo, ¿no? Un estado de excepción permanente, una situación donde nosotros en la actualidad estaríamos viendo un colapso de un sistema, ya no un colapso de la economía solamente, sino que un colapso que involucra aspectos humanos, aspectos económicos, aspectos sociales. ¿Cómo ves esto en el contexto, como te digo, de las transformaciones que han ocurrido
desde el momento en que tú escribes el último artículo, que si no me equivoco fue hace un par de meses, a lo que ha sucedido hoy día en el mes de octubre, que además, insisto, para nosotros es importante porque representa el año del momento de esta rebelión popular que fue el 18 de octubre y que creemos muchos que todavía no se termina. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos y a todas, agradecerles a las que están conectadas y a las 4 que están allí, porque hay alguien que no ven, que es Roberto, que está manejando ahí los hilos, como se hacía en los títeres antiguamente, ¿verdad? Que la mano no se veía, pero los muñecos, o sea, nosotros sí nos movemos. Primero que nada, antes de llegar a responderte, Mario, la enorme alegría que 2 editoriales, compañeras y amigas, estén colaborando en editar libros. Creo que este es el primero, pero no importa si no fuera el primero, si fuera el 10º, porque son compañeras y compañeros de corazón, ahí en Bajo Tierra, en México. Andrea, que es la que está conectada, Gisela, una gran compañera y amiga uruguaya también que vive hace mucho en México, Laura, bueno, y otras gente que están vinculadas a la editorial, ¿verdad? Una editorial que desde hace ya más de 10 años, 15 o más, publicamos y que son compañeras. Y Quimantú, donde está Siugen, donde está Lucía Paz, donde está Mario Ramos, donde está Mario Sobarzo y un montón de gente más alrededor que son bien linda gente, compañeras y compañeros también de corazón. Luego quiero saludar a 2 o 3 personas que se conectaron, a Richard de Bio Bio, de Boca Sur, un gran compañero de allá del sur, que lo conocí en su casa con su mamá, a quien le envío todos los saludos, todo el corazón, abrazos de corazón. A Hernán Ubiña, que saluda desde Buenos Aires, otro gran compañero, militante, pensador, activista, ¿verdad? Un gran compa, Hernán, otro abrazo. Y a la gente de la Escuelita Popular, que también mandó un saludo. Yo quisiera destacar algunas cosas que planteo en el libro, algunas experiencias, porque están en Chile y están en México, ¿no? De México recogí la experiencia de Cherán, una ciudad purépecha de 25 o 30 mil habitantes, autogestionada, y la comunidad habitacional Acapatzingo, miles de personas viviendo de otra manera en un monstruo como la Ciudad de México. Y también experiencias de asambleas territoriales de Chile, como la de Villa Olímpica, con las que tuve varios contactos, con las asambleas territoriales de Valparaíso, con las redes feministas que armaron, y me parece que eso es bien, bueno, La Revuelta, también tuvimos una entrevista, las compañeras y los compañeros de Temuco que han ocupado tierras en estos tiempos, la comunidad de historia mapuche, que también trajimos algunas de esas experiencias. Y a mí me pareció, Mario, que había necesidad de contar cosas porque en este lío de la pandemia, no solo que los grandes medios no cuentan, sino que yo creo que muchos compañeros inquietos, militantes, tú seguramente sabes que hay asambleas territoriales funcionando en Chile, que hay redes de abastecimiento en Santiago, en Valparaíso, que hay redes feministas de abastecimiento que le compran directamente a productores. Pero yo me pregunto, fuera de Chile, en Buenos Aires, en Lima, en Montevideo, ¿cuánta gente sabe eso? ¿Verdad? Lo mismo podría decir de la experiencia de Cherán, o la experiencia, Cherán es una ciudad del norte de México, que tomaron la ciudad, expulsaron a los talamontes, a los depredadores, y se autogestiona y están autogestionando el control de la pandemia. Entonces, en Chile, ¿quién conoce eso? Entonces, me parecía importante, así como con las editoriales, con algunas experiencias hacer estos puentes. Vos me preguntabas qué experiencia yo creo que hay que conocer. Bueno, yo tengo, como ustedes saben, el zapatismo en el corazón, pero en esta pandemia me impresionó enormemente la experiencia de los compañeros del Cauca, de las mujeres y los varones del Cauca colombiano,
el Consejo Regional Indígena del Cauca, el proceso de liberación de la Madre Tierra, que decidieron una minga hacia adentro, ¿verdad? Eso me parece fascinante como concepto y como realidad. 7.000 guardias indígenas controlando la entrada y salida del territorio Nasa, 200.000 habitantes, haciendo ferias de trueque en su interior, truequeando cultivos de tierras altas, papas, cultivos fríos, con frutas y cultivos de tierras bajas, y haciendo trueque de corazón, no 1 kilo por 1 kilo, no equivalencias, haciendo trueque de lo que cada quien necesita. Y ahí con una enorme participación de mujeres, que son el corazón de esto, y de jóvenes, y de mujeres jóvenes. Ese proceso que tiene la minga hacia adentro, de armonización interior, entonces van allí con médicos tradicionales, con sabios, van con plantas medicinales, arman sahumerios al costado de las lagunas, que son sitios sagrados, y producen una doble armonización entre los comuneros y las comuneras, ¿verdad? Y entre las comunidades y la madre tierra. Entonces, esa doble cuestión material y espiritual, ¿verdad? Diversificar los cultivos porque tenemos que autoabastecernos, enviar alimentos a las ciudades sin ponerles precio, y las ciudades devuelven en forma de trueque productos sanitarios que las comunidades no producen. Entonces, dije, me rompió la cabeza la minga hacia adentro, ¿no? Por esa doble dimensión material y espiritual. Y para no alargarla, yo creo que desde que terminé de escribir los textos que vienen ahí, que seguí escribiendo otros, de mayo para aquí, o sea, 3 meses más, junio, julio, agosto, bueno, estamos 4 meses más. Bueno, lo que veo es una intensificación tremenda de la represión en todas partes. En México, en Colombia, 56 masacres en lo que va de año, en Argentina, gatillo fácil. Veo una creciente deslegitimación de los gobiernos, más allá de lo que se pueda pensar, ya que hay gente de Argentina, de Alberto Fernández, que evidentemente al lado de Macri es muchísimo menos malo o mejor, por decirlo de alguna manera, pero está muy deslegitimado, tiene grandes problemas para acotar los efectos de la pandemia. Entonces hay una creciente deslegitimación de los estados-nación. Y la policía, las Fuerzas Armadas, que aparecen como las puntas de lanza de estos estados, ¿verdad? Y los paramilitares allí donde los hay. Entonces, esto me parece muy preocupante, pero también veo que los pueblos siguen haciendo cosas, ¿verdad? Que la Unión de Trabajadores de la Tierra de Argentina sigue trabajando, que en Chile recuperan las calles, cosa que parecía impensable hace unos meses, ¿verdad? A raíz del 11 de septiembre, una masividad. Y voy a hacer un pequeño publicidad, ¿no? El Mario Ramos me mandó las fotos del 11 de septiembre, ahí en el Estadio Nacional, y me sorprendió un 11 de septiembre festivo. Siempre era la guerra, bueno, que no digo que esté mal, ¿no? Las caras serias, ¿no? Contra los pacos y eso. Festivo, carnavalesco, irónico, con el poder, como suele ser, juvenil y femenino. Entonces, me sorprendieron, por lo menos las fotos que me mandaron del 11 de septiembre en Chile, quiere decir que hay tendencias a que se sigue la lucha, pero cambiando, pero no repitiendo lo mismo de siempre. Y me hizo muy feliz recibir esas fotos. Y por otro lado, veo que en todas partes los pueblos siguen. Ahora comenzó una minga el lunes pasado en el Cauca, que ya no es una minga hacia adentro, sino una movilización para reclamar al gobierno ciertas cosas que no voy a detallar ahora. O sea, hay actividad, hay movilización. Aquí en Uruguay hay bastante. En Brasil, donde poco había habido, bueno, las barras bravas del fútbol, los grupos afrodescendientes comienzan a movilizarse. En todas partes hay una gran movilización. Y el lunes pasado el zapatismo envía un nuevo comunicado anunciando una gira
por Europa, una forma de romper ese cerco de paramilitares, de militares, político y mediático del partido en el gobierno, Morena, y creo que es importante romper el cerco. Creo que es importante esto que hacemos, vincularnos, tender puentes, hablarnos, querernos, compartirnos, porque la pandemia es aprovechada también por el sistema para encerrarnos y cercarnos. Quería dejarla por ahí. Te llevo a otra cosa que también resulta muy interesante dentro del libro. Bueno, por una parte, tú señalas en algún momento que hay una reconfiguración geopolítica, ¿no?, con el producto de la pandemia, que ha llevado por una parte, al conflicto China-Estados Unidos, como uno de los grandes ejes, pero también respecto de esta crisis sistémica de la que tú hablas, que podría llegar a durar unas buenas décadas, ¿no? Y tú dices que lo que se evidencia es mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha muerte, y que en realidad incluso pones el ejemplo de lo que fue la peste negra en Europa, o de lo que fue la peste, ¿cómo se llama?, de la gripe española en 1918, que siempre son eventos que coinciden con estos procesos de transformaciones o de cambios epocales. ¿Qué podemos decir desde los movimientos sociales latinoamericanos? ¿Cómo podemos construir? ¿Cómo podemos, ya tú adelantas, no algo, mirarnos hacia adentro, construirnos, apoyarnos, encontrarnos, etcétera? Pero ¿cómo nos situamos en este contexto geopolítico? Porque estamos hablando de cuestiones donde es que los imperialismos renacen en gloria y majestad, donde los estados se reposicionan con mucha fuerza, como tú dices, el rol de las Fuerzas Armadas, que pasan a ser punta de lanza del ejercicio del poder, y que tienen controles. Nosotros hoy día en Chile estamos viviendo toques de queda. No sé si ustedes en Uruguay tuvieron toques de queda. Nosotros llevamos casi 6 meses de toques de queda en forma ininterrumpida, y eso parecía una cuestión que hasta hace poco tiempo atrás nos recordaba solo la dictadura. ¿Cómo ves en ese contexto el reposicionamiento del Estado, la crisis sistémica de la que tú hablas, que implicaría un cambio de época, un cambio de transformación epocal, y por otra parte el conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos, y cómo se complica en este sentido el rol de los países latinoamericanos, ¿no? Mucha cosa, ¿no? Quería recordar sí. que creo que pueden enviar preguntas la gente, ¿no? Por el chat, sí, o hacerlas no sé de qué manera, pero tú las recoges, ¿no, Mario? Las preguntas. Me parece que va a tener que recogerlas Siugen, porque yo no las veo con el celular. Ah, no bien, porque estás con el celular. Bien, entonces, bien. Sí, estoy con el celular, entonces no alcanzo a ver. Así que si tú puedes, Siugen, te agradezco, bien, por favor, que puedas informarme. Voy con las 3 aspectos que me preguntas. Yo creo que a nivel geopolítico lo que hay es una aceleración de los tiempos, ¿verdad? Hoy en día Asia, y dentro de Asia China, pero el conjunto de Asia está saliendo con un crecimiento económico, con un control importante de la pandemia, mientras que Occidente está en caída libre, ¿no? Con una segunda ola en Alemania, en Francia, en España, que es más grave que la primera. O sea, contraste, ¿verdad? Este es el tiempo de Asia, y eso se ha acelerado. La crisis sistémica también se ha acelerado. La pandemia no hace más que acelerar los tiempos del deterioro del sistema mundo y del sistema en cada uno de los países. El hecho de que tengan que sacar la policía, los carabineros, para controlar el movimiento de la población, eso no es fortaleza, eso es debilidad del Estado. Porque el Estado es fuerte cuando dice no salgan y la gente no sale. Cuando dicen usen cubrebocas y la gente se cubre la boca. Entonces, yo creo que hay que mirar los dos aspectos, ¿no? Y creo que además es una crisis fenomenal de dos aspectos centrales que están horadando al sistema por dentro. Uno es el patriarcado. El deterioro del patriarcado, la crisis del patriarcado sigue creciendo, sigue avanzando, y eso se nota en estas permanentes denuncias de la violencia policial, de la violencia militar, ¿verdad?, que están teniendo que hacer. En Chile la actividad directa de los paramilitares, en México es escandalosa. Que tiren a un niño, actitud colonial, patriarcal, al río Mapocho, y además lo nieguen hasta que aparecen los videos, me parece que es de un cinismo y de una brutalidad
tiene pocos precedentes, ¿no? Pero además, fíjense la crisis de estos elementos de control, ¿no? Porque hay gente que filma al niño que tiran, ¿verdad? O sea, no hay gente que se asusta, hay gente que filma. Ojalá hubiera habido el 11 de septiembre del 73 todas esas camaritas filmando, ¿verdad? Y no teníamos esa posibilidad y la gente no podía hacerlo. Entonces, hay respuestas a cada violencia, a cada violación. Yo creo que los tiempos se están acelerando, los tiempos se están haciendo más extremos. Por supuesto que eso hace que la violencia del sistema sea mayor. Y no solo la violencia, el cinismo del sistema. Cuando Bolsonaro dice, va a morir mucha gente, y bueno, lo lamento, es una brutalidad, ¿no? Porque no son los hijos de él los que mueren, ¿no? Cuando el sistema mira para otro lado, cuando hay represión, o sea, México es el país de los feminicidios, ¿no? Y las mujeres se manifiestan, las reprimen, y encima las culpabilizan de manifestarse. O sea, ¿dónde estamos, no? O sea, se legitima la violencia contra las mujeres, los feminicidios. Entonces, por parte del poder, ¿no? Entonces, vemos que, pese a todo lo que ha pasado en esto, pues ya llevamos 7 meses en esta situación, con todo lo que ha pasado en estos 7 meses, no han podido liquidar a los movimientos. Los pueblos originarios están ahí. Uno puede decir, en Gualmapu hay mucha represión, pero ustedes en Chile y yo aquí y todos los que escuchan sabemos que al pueblo mapuche no lo van a derrotar, ¿verdad? El pueblo mapuche está ahí. Podrá dar un paso atrás, 2, 3, pero está ahí y no va a desaparecer. Y lo que sucedió en torno a la huelga de hambre del Machi Celestino es un ejemplo de solidaridad, de cohesión, más allá de cómo terminó. No quiero comentar eso. Pero me parece que aquí hay un ejemplo de los pueblos que es bien importante, de las mujeres, que es bien importante, de los jóvenes, que es bien importante, cuando estamos con todo en contra, porque hay que tener en cuenta eso. La militarización de la vida cotidiana es brutal. Y sin embargo, todos los actores colectivos siguen y no han retrocedido. Por eso cuando tú decías, Mario, que la revuelta de Chile no terminó, claro que no terminó. No es la Plaza Italia, pero eso es lo de menos. Son decenas y cientos de asambleas. Ahí en la Villa Olímpica deben seguir con la olla común. El otro día me mandaron de 500 ollas comunes en Chile. Hay hasta un manual de ollas comunes. Bueno, no sé si es bueno que haya un manual, pero está ahí, ¿no? Claro, porque a veces cuando se manualizan las cosas se complejizan, ¿no? Pero estamos hablando de una multiplicidad de organizaciones de base en toda América Latina. Y para terminar esta parte quisiera reflexionar una cosa que me vino de Perú. Gente que había migrado a la ciudad que está retornando a sus pueblos en el campo. Eso es una maravilla. Eso es una respuesta estratégica de los sectores populares, de los pueblos, a esta situación. Porque sabemos que las ciudades, Lima tiene 10 millones, Bogotá 10 millones, Ciudad de México nada más que 23, ¿no? Santiago, claro, pobrecita, tiene 5 o 6 millones, pero sabemos que hay el hecho urbano es insostenible, es un cáncer que pesa sobre la tierra. Si, Eugen, ¿tenemos alguna pregunta que podamos hacer? Sí, hay un par de preguntas en el chat. Recordar que en la caja de comentarios es el chat de la transmisión en vivo, así es que pueden ahí poner sus preguntas y nosotros se las vamos a estar haciendo aquí a todos los presentes. Desde la Villa Olímpica, voy a leerlo porque está como largo. Aquí en Chile estamos a puertas de un plebiscito que es y no es lo que demandamos con una fuerza tremenda en octubre pasado. Desde las organizaciones territoriales, la idea de asamblea constituyente estaba presente en muchos lados y la respuesta del orden fue un plebiscito pactado que tiene un sabor al plebiscito que la dictadura pactó para transitar hacia una democracia amordazada. Es una disyuntiva compleja. ¿Qué impresiones nos pueden compartir Andrea y Raúl sobre esta contingencia? ¿Cómo se ve el proceso chileno desde donde ustedes están?
Andrea. Sí, pues quizás un pequeño comentario, pues de como bien dice Raúl, acá sabemos que la revuelta chilena no ha terminado, ¿no? Y eso que vemos con mucha solidaridad a quienes se siguen organizando aún a pesar de las condiciones y pues eso, o sea que acá tenemos la certeza de que es un proceso que no está. Creo que hablé y no tenía el micrófono abierto. Pero disculpa, nada más decía que un pequeño comentario, que acá pues vemos con mucha solidaridad, ¿no? A quienes se siguen organizando allá y que como bien dice Raúl, pues acá sabemos que la revuelta chilena no ha terminado, ¿no? Y pues nada, que desde acá seguimos acompañando en la medida de lo posible. Raúl. Sí, yo creo que el plebiscito, o sea, que no se pueden abordar estos temas en abstracto. Si tú me dices hace 6 meses, me juego por el apruebo, yo te diría, estás bajando el nivel de la protesta, ¿verdad? Ahora han pasado 6 meses, está la pandemia, una situación muy compleja, y yo creo que, bueno, la gente va encontrando los caminos. Yo estoy en contra de decir, la gente está equivocada con el camino que toma. Yo desde aquí no puedo decir si el apruebo es el camino o no lo es. Puedo decir algunas cosas muy generales, pero cuando la gente toma un camino, no puedo decir, cuando la gente toma el camino de ir a Plaza Italia y manifestarse, está en lo correcto. Pero cuando va y hace otra cosa, no, ¿quién soy yo para decir eso? Entonces creo que es una situación muy compleja. Creo que no hay un camino ya trazado para decir esto es lo que hay que hacer. Y creo que hay que respetar las decisiones colectivas de los pueblos. Entonces yo lo que veo es que el Estado chileno se ha no fortalecido, blindado, porque cuando hacen este cambio de gabinete y nombran a este ministro nuevo del Interior, Pérez, creo que es de apellido, Pérez, un hombre que viene de la UDI, que viene de la dictadura, ¿verdad? Del pinochetista. Entonces, yo no digo nada, yo solo puedo decir, bueno, el Estado se ha blindado. Entonces, no es que sea más fuerte, se ha blindado. Y ante eso, bueno, no sé cuál es el camino. Ahora, la gente lo está encontrando y confío en que lo seguirá encontrando en el futuro, ¿no? Ahora, un Estado blindado es síntoma siempre de debilidad, dices tú. Yo creo que es síntoma de debilidad en una situación concreta de pueblo movilizado como en Chile, ¿no? Eso es lo que pienso. Porque tú no puedes mantener el Estado blindado eternamente, ¿verdad? Tú no puedes mantener el Estado blindado y además tener legitimidad. Acá lo que yo sí me atrevo a decir es que buena parte de la izquierda chilena no está a la altura, no está a la altura de las circunstancias. Marcela pregunta que no puede creer que no sé si el camino correcto es el apruebo. Yo no vivo en Chile, Marcela. Yo digo desde lejos, hoy yo no sé cuál es el camino correcto en Chile. No puedo decir cuál es, porque sería un atrevimiento de mi parte decirle a la gente en Chile, en Perú, en España, lo que tienen que hacer es esto. Yo veo lo que hace la gente, lo respeto, no opino, y me limito a decir, bueno, si creen que ese es el camino, muy bien. Antes creyeron que el camino era ir a Plaza Italia, y yo no les dije, no, miren, Plaza Italia no, hay que ir a la plaza tal. No, está muy bien. Y yo estuve en Santiago en noviembre, diciembre, y acompañé las marchas a Plaza Italia. No me atreví a decir que estaba mal. Y Topo Rebelde dice, ¿a qué se refieren cuando se habla de colapso? Yo hablo del colapso del sistema mundo, yo hablo del colapso del sistema hegemónico, llámale capitalismo, llámale el sistema que nos domina, y diría más, la civilización moderna, occidental, capitalista, patriarcal, está en una situación de colapso, en dos sentidos. Uno, que no puede seguir funcionando como funciona, y segundo, que no le está dando a la población del mundo satisfacción a sus deseos y a sus necesidades mínimas, que es una salud en condiciones.
Perdón que me metí en las preguntas que estaban ahí, capaz que eso le correspondía a Siugen o a Mario. No, No, está súper. hay una pregunta que te hacen aquí que dicen que qué perspectivas tienen desde la resistencia indígena contra el capitalismo en América Latina. Algo que tú has abordado muchas veces y que, bueno, en este contexto, por supuesto, tiene un significado distinto. Tú lo desarrollas harto en el libro, ¿no? Pones varios ejemplos. Sí, yo lo que sostengo desde hace ya un tiempo es que, por lo que veo, tampoco es una teoría, yo veo y reflexiono, que hay dos sujetos colectivos en América Latina que marcan rumbos, que son las mujeres, las feministas o los movimientos antipatriarcales de mujeres, y los pueblos originarios. Y en la pandemia me lo confirma, ¿no? Por la pregunta de la resistencia indígena, yo creo que marca rumbos. Por eso hablé de Cherán, está el zapatismo en México, además de Cherán y de otros pueblos en Oaxaca, en Guerrero. Por eso hablo de la Minga Nasa, por eso hablo de Gualmapu. Yo creo que los pueblos originarios tienen varias características que en este momento se notan mucho. Uno, tienen una cosmovisión totalmente diferente a la occidental. Y si nosotros observamos que es la civilización occidental moderna la que está en crisis, en colapso, los pueblos originarios no son parte, son dominados por esa civilización, pero no forman parte de esa civilización. Tienen una cosmovisión diferente. Segundo, la relación de los pueblos originarios con la enfermedad y con la madre tierra es distinta. Occidente ante una enfermedad lo que hace es poner el bombardero de antibióticos o de lo que sea y bombardear el virus, ¿no? Hasta matarlo. Y si se mata el organismo, bueno, es un daño colateral. Los pueblos originarios tienen otro tipo de salud, que es recuperar el equilibrio. La enfermedad es pérdida del equilibrio, recuperemos el equilibrio. Y con la madre tierra, no dañarla, no destruirla, no perjudicarla, ¿verdad? Entonces yo creo que los pueblos originarios tienen esa forma de vida que algunos le llaman buen vivir o vivir bien, que son la única alternativa seria y profunda que yo conozco hoy a la crisis sistémica. Javier Bertín te hace una pregunta respecto de que tú señalabas en una entrevista en Ecuador que había que renunciar o prescindir de la minería y que no había que vender petróleo. Y te señala entonces que este espacio ocupa computadores, micrófonos, etcétera, los que necesitan metal. Para movilizarnos en autobús, etcétera, se requiere combustible. ¿Cuál es el camino alternativo entonces dentro de esto, de lo que pueden ser las energías que no lo sean? Yo te complemento un poco incluso, porque tú en un momento, ahora mismo lo decías, ¿no? Que es casi una vuelta a la vida del campo, lo que estás planteando en algún momento. ¿Podemos nosotros renunciar, a propósito de lo que dice justamente este compañero que te hace la pregunta, ¿podemos renunciar a la vida urbana tan fácilmente? ¿Es razonable? ¿Cómo lo podríamos encauzar además? Bueno, primero que nada, gracias por la pregunta, Javier. A ver, yo creo que la inmensa mayoría del petróleo y de la energía que se consume hoy en el mundo no la consumimos las familias. La consume la gran industria, la consume la minería. Sacar mineral de los lugares donde está es muy caro. Extraer petróleo también es muy caro porque cada vez está en lugares más difíciles, etcétera, etcétera. La industria bélica, el transporte marítimo, el transporte aéreo, consumen una enorme cantidad de recursos. Yo creo que podemos cambiar de rumbo. Evidentemente, capaz que tenemos que tener, en vez de una computadora cada uno, volver a la computadora colectiva, como antes había televisiones colectivos. Cuando yo era pequeño, en mi barrio, en cada manzana había 2 o 3 teléfonos y nos los íbamos prestando y una televisión cada no sé cuántos metros. Entonces necesitamos tener 3 televisores en casa, cada uno un celular, cada uno una computadora o 2. Entonces me parece que es una situación que ante un colapso del tamaño que tenemos, es un tema que tenemos que reflexionar. Tanto en México como en Chile falta agua. No falta gasolina, ¿verdad? No faltan computadores, falta agua.
Hay comunidades, en Ciudad de México hay barrios enteros que tienen que llevar todos los días la cisterna de agua. En Chile también hay municipios, ustedes lo saben, que no tienen agua. Entonces, cuando estamos empezando a tener carencias de agua, que es lo más vital que podemos tener, es porque algo serio está pasando. Yo no estoy pensando en hoy dejar las ciudades. Yo vivo en una ciudad, me gustaría, pienso, a raíz de la pandemia, en salir de la ciudad, pero nosotros debemos que pensar en 20, 50 años para adelante, aunque no lo vivamos, por una cuestión de responsabilidad con los que vienen detrás. Y esta forma de vida que tenemos no es sustentable. Entonces, buscamos alternativas. Yo creo que la minería, la extracción de petróleo, tienen que racionalizarse de una manera tremenda. El consumo de petróleo y de minerales ha crecido de forma exponencial. El consumo humano, el consumismo nuestro ha crecido también de una forma exponencial, y nosotros tenemos que reflexionar si lo que queremos es eso. Si queremos tener 10 pares de zapatos, una computadora cada uno en casa, cada uno o 2 celulares, si necesitamos eso realmente. Y si pensamos que lo necesitamos, tenemos que asumir que no toda la humanidad va a poder tenerlo, como no todo habitante del planeta puede tener un coche, ¿verdad? Si cada persona tiene un coche, Santiago y Ciudad de México, que ya tienen un aire muy contaminado, terminarían de colapsar, ¿verdad? Yo sé que los que están aquí no tienen coche, sé que Mario anda en bicicleta o se mueve en transporte público y así, y los demás. Entonces me parece que es un momento bueno para reflexionar, no lo que haga el sistema, lo que voy a hacer yo de cara al futuro. Tenemos una pregunta de Laura Alvarado, de México, que te dice, bueno, gracias, bueno, te agradece por el cariño y por la posibilidad del diálogo, y quería preguntar qué opinas sobre los intentos de policía de proximidad, que acá también nosotros lo hemos visto, no en la misma forma quizá, pero que es esto del vecino que controla a su vecino, que controla a su vecina, en que anda con tapaboca, en que si pone a veces mucho ruido, o lo que puede ser la forma de que los niños jueguen en la casa, etc. Ustedes, como han tenido menos situaciones de cuarentena, menos encierro, probablemente no hayan vivido tanto eso, pero ¿cómo lo ves respecto de esta especie de, también interesante la pregunta, de política, de policía, ¿no? Que se ha ido configurando en el propio vecino, que se empieza a convertir en alguien que le observa la vida a las demás personas? Policías de balcón le llaman en España, ¿no? Me parece tremendo. Uh-huh. Me parece que está bien la preocupación de ese vecino por la salud, me parece que está bien que ese vecino esté atento a sus otros vecinos, pero me parece que culpar, que criminalizar, que discriminar por ese motivo es un desastre. O sea, asumir el papel de policía es un desastre. Si tú ves gente que está haciendo cosas que no son adecuadas, pues bajas y hablas con él, no le pones a gritar desde el balcón o desde fuera, asesino, no sé qué, o cualquier cosa. Yo creo que de lo que se trata no es de tener muchos policías, aunque sean vecinos, sino de volver a tejer el vínculo social, de volver a vincularnos y colectiva, o sea, donde hay comunidad, ustedes lo saben de sobra, donde hay vínculo comunitario, la policía se disuelve porque todos somos policía, de alguna manera, ¿verdad? Si todos somos policías, si todos somos Estado, la policía es superflua, ¿verdad? Solo tiene sentido si hay unos que son y otros que no. Entonces yo creo que la actitud discriminatoria, la actitud del insulto, de desmerecer al otro, de denigrarlo, me parece muy peligrosa porque creo que nos coloca en la puerta de un régimen, de una actitud muy autoritaria. Uh-huh. Tenemos otra pregunta, Raúl. En la nueva normalidad lanzada por la pandemia, ¿cómo piensas que será la solidaridad entre los pueblos, los movimientos y la resistencia a nivel global? ¿Qué lectura le das a la propuesta del Ejército Zapatista de recorrer los 5 continentes en estas circunstancias? Bueno, yo creo que los pueblos, lamentablemente, no tenemos costumbre de
vínculos más o menos permanentes. Estos que han hecho, que están haciendo ustedes ahora, Quimantú y Bajo Tierra, es un puente. Yo creo que son necesarios muchos puentes para poder ir más allá. La clase dominante los tiene. Creo que era Javier el que preguntaba, ¿no? La clase dominante los tiene sus medios de comunicación, sus institutos, sus formas de coaccionarse y de intercambiar experiencias. Nosotros también las necesitamos. Y me parece que la iniciativa del EZLN es bien importante porque capaz que son el único movimiento que está en condiciones de ir y recorrer el mundo, ¿verdad? Porque tiene legitimidad, porque tiene amigos en todas partes, porque tiene posibilidades de hacerlo. Yo creo que ese es un modelo, quizá los kurdos también, ¿verdad? El movimiento kurdo se ha movido por muchos países del mundo, otros movimientos lo han hecho, pero menos. Ese modelo, esa actitud, esa política de ir tejiendo vínculos en el movimiento, me parece más fecunda en este momento, sobre todo, que convocar un foro social latinoamericano, ponele, ahí, en Santiago, ¿no? Y que vengan todos aquí, porque eso es poco realista hoy y porque los que terminan yendo son los que tienen medios para ir, ¿verdad? Me parece que eso de salir y recorrer, dialogar, escuchar, ¿qué es lo que han hecho en México, verdad? Lo han hecho varias giras en México de los últimos 20 años. La otra campaña fue la más notable, la Marcha del Color de la Tierra, que se cumplen 20 años el año que viene. Han sido varias iniciativas que han sido recorrer la geografía, encontrándose a veces con grupos muy pequeños, escuchando, viendo qué piensan. Y ustedes saben que cuando vas a Gualmapu y te sientas a escuchar a las mujeres mapuche simplemente haciendo un ritual, ya ves el mundo de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante. Tenemos acá saludos y cariños. Quería preguntarte, Raúl, ¿qué opinión te merecen los, no veo bien, los pactos ecosociales que se presentan como alternativa, sí, pactos ecosociales que se presentan como alternativa al colapso? Muchas gracias por la conversación. Mira, Vir, yo creo que la conciencia o la actitud ecosocial es muy importante en la gente común, que haya un avance de esa conciencia, un avance de las ideas del cuidado del medio ambiente, del cuidado personal, colectivo en relación al medio ambiente. Me parece que eso es muy importante y de alguna manera tanto el ecologismo como el feminismo lo han planteado de una manera central. No confío tanto en pactos que firme el Estado, porque los pactos que firma el Estado sistemáticamente no se cumplen. Tienen el aspecto positivo de que obligaste al Estado a reconocer algo, eso también hay que decirlo, pero después yo tengo mucha desconfianza, o sea, yo creo que si mañana se toma la iniciativa y no da mucho trabajo de que el Estado firme un acuerdo, muy bien, pero empeñar la fuerza y la potencia del movimiento en convencer o en presionar al Estado o al gobierno para que firme un pacto ecosocial, yo creo más en ese terreno de lo ecosocial, el intercambio de experiencias de cuidado entre los movimientos de base, ¿verdad? El avance por ese lado. Yo creo que lo último que se convence es a las autoridades. Lo más importante es convencer al vecino, a la vecina, a los círculos concéntricos. Una vez que seamos una masa crítica, bueno, van a intentar incluso ellos tomar la iniciativa para no quedar fuera de lugar de avanzar en ese sentido. En México recién premiaron a las policías que reprimieron a los colectivos feministas durante las marchas de días anteriores. Y los beneficios de ese premio son, no alcanzo a ver muy bien, apenas derechos laborales y condiciones menos precarias. Una vergüenza. Supongo que habrá sido el gobierno de Ciudad de México, ¿no? Andrea, el de Sheinbaum, ¿no? Que es mujer además y por ahí habla que es feminista. Me parece una vergüenza, no sé tú cómo lo ves.
Sí, pues también una cosa muy conflictiva que ha pasado acá, la postura que ha tomado el gobierno de la Ciudad de México con respecto a las manifestaciones de las mujeres y pues demeritar públicamente a quienes se están organizando, ¿no? En esos procesos, incluso en sus conferencias de prensa, pues señala públicamente a la gente en una actitud, pues, pues bastante terrible. Entonces sí, muy Sí, a mí lo que lamentable. me llama mucho la atención del gobierno de México, progresista, es que en el país de los feminicidios, donde mueren, son asesinadas cruelmente no sé cuántas mujeres por día, como se criminaliza a las feministas que protestan. O sea, me parece un delirio, ¿no? Me parece que es un doble feminicidio, ¿no? Es cierto que siempre en las manifestaciones hay gente que rompe algo, que se pasa, sí, bueno, pero eso es un daño menor al lado de las miles y miles de mujeres que están siendo asesinadas. Creo que es una pérdida. ¿A quién se dirige con ese discurso? Sheinbaum o López Obrador, que también ha dicho cosas por el estilo, ¿no? ¿Por qué se criminaliza a las mujeres? Y esto de premiar a las policías, a la represión, me parece que es sacar una sacada, me parece que es un desastre. Tenemos a Víctor, Asamblea Constituyente. El único camino es la conquista y ejercicio de la soberanía popular. Esto es el desarrollo de la Asamblea Constituyente que estamos impulsando las asambleas territoriales autónomas a lo largo de todo el país. Víctor Hugo, Iquique, Tarapacá, Chile. Asamblea autoconvocada plurinacional y feminista de Tarapacá. Al parecer se están desarrollando iniciativas justamente alternativas a lo que es la convención constituyente o lo que está proponiendo justamente el Estado, que como lo veíamos antes, bueno, igual tiene muchos cuestionamientos, ¿no? Todavía no sabemos exactamente cómo se van a elegir los candidatos, por ejemplo, que van a la Asamblea, la Convención Constituyente de los Pueblos Originarios. No está claro eso, no está establecido, no hay claridad con respecto a cómo pueden participar los independientes ni cuánta es la cantidad de votos que se les va a pedir. Incluso el hecho de que eso sí está claro, que para poder aprobar cualquier cosa en la Convención Constituyente va a tener que tener los 2/3 partes de la Convención. Por lo tanto, el poder que va a tener la derecha, la minoría, de vetar las alternativas parece bastante fuerte. En ese contexto, Raúl, bueno, ¿qué piensas tú, no? Sobre estas iniciativas autogestionadas, autónomas de organizaciones territoriales que están planteando construir una asamblea constituyente en paralelo? A mí me parece muy bien. Me parece que es un camino inevitable y necesario tener asambleas autogestionadas, territoriales, en vistas de una asamblea constituyente popular. Después, si el Estado la reconoce o no, es otra cosa. Tampoco es contradictorio con ese otro proceso que tú mencionas, con ir y el apruebo, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo contigo en que por la vía que ha diseñado el gobierno de Piñera, es casi imposible que se llegue a los 2/3. Digo, sería un milagro que hubiera, porque los que se van a elegir son los de la derecha, que ya sabemos lo que piensa, y luego todo el sector de lo que es la concertación y el Frente Amplio, que no están dispuestos a una constitución que vaya muy lejos, ¿verdad? Entonces yo creo que, primero, los 2/3 creo que no los va a tener nadie, y menos los va a tener el sector popular, digamos, del Frente Amplio para la izquierda, por decirlo de alguna manera, o del PC, y te aceptaría incluso al PC, para la izquierda. Eso no vamos a llegar al 20-25%. Ojalá el sector popular tuviera el 90%, digo, por desearlo es lo que yo deseo. Pero en ese marco en donde lo que rige es la elección por la vía del voto que requiere publicidad, propaganda, una movilización de recursos enorme, y bueno, ahí la derecha y el centro, lo que es la concerta, tienen todo para ganar y nosotros todo para perder. Entonces yo creo que por esa vía se va a conseguir poco, y por la vía de la Asamblea Constituyente Popular, de abajo, digamos, yo creo que es una vía de mucho más largo tiempo, de mucho más largo aliento, pero es una vía mucho más fecunda.
yo me acuerdo, fue Recabarren, a ver, recuérdenme, que convocó una especie de parlamento popular o parlamento obrero allá por los años 20. No, pero fue en un contexto justamente previo a la Constitución del año 25, en el cual hubo un llamado de organizaciones sindicales y obreras. El que hace la reconstrucción es justamente el profesor Gabriel Salazar, quien levanta esa información y recupera eso de lo que es la Asamblea de Trabajadores e Intelectuales, de obreros Ahí está. intelectuales. Sí, yo creo que lo Sí. leí en Salazar. A mí me parece que eso fue una experiencia muy interesante, independiente, porque acá las experiencias positivas no dependen de si el resultado fue bueno o malo. No, el resultado haya sido cual haya sido, el proceso, ¿verdad?, es lo que es muy rico. Y en ese proceso miles de personas participaron, se involucraron y comenzaron a debatir, a organizarse y crearon una constituyente popular, pongamos el caso, ¿no? Y una constitución popular. Claro, la derecha nunca la va a aprobar, el poder nunca lo va a aprobar. Nunca. Pero bueno, lo importante hoy yo creo que es que el sector popular, que los trabajadores, que los pueblos originarios, que las mujeres, que los jóvenes tengan una fuerza como para decir, esto es lo que queremos. Y después, ¿cuánto eso demora en concretarse? Bueno, los tiempos históricos de los pueblos son muy largos necesariamente. Ana María. ¿Quién lee lo de Ana María? El plebiscito es una reflexión constante por pobladores unidos por la legua. Somos pueblo, pobladores, que la experiencia de las ollas comunes nos ha invitado a reconocernos y accionar en colaboración. El apruebo es una estafa de la que somos conscientes y nos recuerda que el trabajo popular tiene que seguir en construcción. Es una afirmación que hace justamente la compañera. Bien. Muy en la línea siempre de lo que tú has dicho, ¿no? Que no podemos confiar y que tenemos que seguir en lo nuestro. ¿Les parece que a raíz de la pandemia las instituciones educativas oficiales y oficialistas han entrado en un proceso de colapso? Antes de la pandemia, ¿qué elementos sociales, políticos y de otro tipo estaban generando el colapso? Interesante pregunta, especialmente pensando en que es posible que bastantes profesores estén en este momento conectados y que es uno de los grupos humanos, ¿no?, que ha tenido que vivir la contradicción de lo que significa la experiencia de esta reingeniería social, ¿no?, que tú hablas en el libro y que una de sus puntas de lanza, uno de los lugares donde ocurre es en el ámbito de la educación, en el ámbito del conocimiento. Parece que hubiera un colapso del sistema educativo como tal. Por ejemplo, en Europa hubo que cerrar los años académicos, no se pudo poner nota porque es imposible evaluar cuando los chicos no han estado, las chicas, los chicos no han estado en contacto con sus profesores en forma presencial. ¿Cómo ves? Igual es interesante esto de qué está ocurriendo también con la educación, cómo lo observas, ¿no? Yo entiendo que ustedes no han tenido casi suspensión de clases en Uruguay, ¿no? Tuvimos varios meses, pero mira qué curioso, mientras estuvieron suspendidas las clases y todo era por Zoom, por internet, los estudiantes de los colegios privados tenían 6, 7 horas de clase diarias. ¿Por qué? Porque el estudiante de colegio privado tiene una computadora cada niño en la casa y una buena conexión de internet, ¿verdad? Y el colegio también tiene capacidad para hacer llegar a los docentes, hacerlos trabajar en esa dirección. Los estudiantes de colegio público ha sido muy diverso. Aquí vive una vecina que me dice, en mi casa no hay computadora y lo único que tenemos es los niños, mi celular para hacer la tarea. ¿Cómo hace un niño la tarea en un celular? Y muchos otros que no han podido conectarse porque tienen una internet de muy baja calidad. ¿Qué niño de sector popular en La Legua, en La Victoria, en Acapatzingo, en Ciudad de México, qué niño tiene una computadora cada uno en su casa? ¿Verdad? Eso es un lujo de las clases medias. En los sectores populares, como mucho, hay una computadora para toda la casa. Y si la usa un niño, no la usa otro, o no la usa el padre o la madre, y además hay varios niños, no son un niño o dos niños, son 6, 7 niños a veces. Entonces, lo que ya venía sucediendo, Mario, o sea, un deterioro de la educación pública, como lo de la salud pública, ¿verdad? Una educación a 2 velocidades,
para las clases medias y altas y otra para los sectores populares, eso yo creo que se ha visto de forma transparente en la pandemia, ¿no? Cada día es peor. Y la educación de los sectores populares está librada de la mano del mercado, está librada al azar. Si vives en un lugar que hay buena conexión, bien. Y si no, fuiste, ¿no? Entonces yo creo que eso es un problema gravísimo y el sistema no tiene la menor respuesta a ese problema. El sistema no le interesa nada. Dice Roberto que todavía quedan preguntas. Sí, Ignacio Andrés pregunta, hemos visto cómo la pandemia ha consolidado una mediocracia en donde los medios hegemónicos entregan información parcial, tendenciosa, lo cual no es nada nuevo, pero también cómo las redes sociales se inundan de un anticomunismo sin comunismo en toda Latinoamérica. ¿Qué piensa Raúl y Andrea al respecto? Saludos y gracias por el espacio. Andrea. Sí, estoy tratando de pensar la pregunta, pero no, creo que no entiendo muy bien el trasfondo pero no sé, me hace pensar a lo mejor quizás pues en esto ¿cómo era? ¿El anticomunismo sin comunismo? Pienso quizás a lo mejor acá en México ¿eh? Nada, que pienso que me hace pensar de alguna forma quizás bueno, la reacción que ha habido por un lado, no sé, pensando en la reacción que ha habido pues de ciertos grupos de derecha acá con la llegada del gobierno de López Obrador progresista, quizás, o sea, como que puedo pensar en eso, pero no tengo muy clara la pregunta, no sé si Raúl quisiera quizás, o sea, como desarrollarla un poco más y ya yo participo a partir de eso. No sé, yo lo que creo es que está centrada en el tema de los medios de comunicación, ¿verdad? La pregunta. Sí, yo creo. Y yo creo que los medios de comunicación son otra parte del colapso. Yo creo que hoy la gente, por lo menos con la que yo me relaciono, se vincula más con redes sociales, se informa más por redes o por medios de comunicación, por el caso de Chile, El Ciudadano u otros que se comunican de otra manera, Mapu Express en el caso de Chile, de Wallmapu. O sea, yo creo que hay un vaciamiento de los grandes medios de comunicación que no dicen nada nuevo ni nada diferente. Repiten como loros. Les recomiendo una revista que se llama The Lancet, es una revista británica, pero con Google la puedes traducir, donde el director Richard Horton cuestiona el concepto de pandemia, dice que aquí el problema de la pandemia realmente no es el virus de COVID, sino las enfermedades no transmisibles, o sea, las enfermedades crónicas, que son enfermedades sociales, la diabetes, la obesidad, el cáncer, ¿verdad? Que afectan sobre todo a los sectores populares, donde cuestiona al cuerpo médico, que están peleados entre sí, además los médicos, y no consiguen dar una mirada común de la pandemia. Y yo creo que estamos en esa situación en la que los medios también están colapsando y yo trato de no ver televisión, no sé ustedes, porque veo televisión y me contamina y confunde y te deprime además, ¿no? Yo creo que ver televisión es parte del problema. No sé si tú querías agregar algo, Andrea. Yo coincido contigo, también hace mucho tiempo que no veo. Muchas gracias por el espacio. Quería consultar respecto a cuáles de las principales tensiones y perspectivas en la disputa geopolítica actual y cómo afectan los caminos que se tejen desde los pueblos en nuestra América. Una pregunta sobre tu primera parte del libro, ¿no? Sobre la parte de la geopolítica, las transformaciones que están ocurriendo a nivel global. Yo lo que creo es que la principal tensión geopolítica hoy, hay varias mezcladas, es Occidente-Oriente, es muy clara, Estados Unidos-China, se superpone a esa, y ahí aparecen una serie de potencias intermedias. Hoy Turquía juega un papel desestabilizador muy fuerte en el mundo, y Irán es una potencia en crecimiento también, con una Unión Europea dispersa, en crisis, que no sabe lo que hacer, y en lo que nos atañe con una América Latina profundamente dividida, que ya no tiene una voz en el mundo, ni
está totalmente atomizada y es dramático para los latinoamericanos que nuestra América Latina esté tan fragmentada y tan dividida. Yo creo que estamos caminando hacia una ruptura del sistema mundo y a la aparición de poderes y de realidades regionales. Yo creo que Estados Unidos va a seguir siendo potente en Centroamérica, México y el Caribe. China va a consolidar su zona de influencia en torno a ella. Rusia también, con grandes dificultades, sobre todo por el lado de Eurasia y de Europa del Este. Y el resto del mundo va a buscar sus caminos. Estamos en un momento muy complejo para poder identificar tendencias geopolíticas de largo plazo. Yo lo que adivino a ver es una multiplicidad de crisis que no logran. Ahora hay una crisis entre Reino Unido y la Unión Europea. Un tratado entre la Unión Europea y el Mercosur que venía años discutiéndose, de golpe se cae. Se cae porque el señor Bolsonaro deja que se incendie la Amazonía, por mil razones se cae. Pero lo cierto es que el sistema mundo está sometido a una enorme cantidad de contradicciones que no es capaz de solventar ni siquiera de ver cómo se pueden resolver negociadamente. ¿Preguntas? Creo que había otra por ahí. Georgius. Es un comentario de Georgius RCK. En Chile, profundizar y expandir el poder comunal sin duda es el camino fundamental para muchos de nosotros, aprovechando mediante la educación popular o autoeducación para la deliberación constituyente como una conquista pese a las trampas oligárquicas. Pero lo fundamental es la proyección autónoma de la revuelta en los territorios hacia su propia soberanía. Muy lindamente formulado. Hay algunos comentarios más, dicen aquí, ¿no? Javier Bertín. ¿Quién lo lee? La construcción por abajo de los territorios, el poder popular, son lo fundamental a largo plazo, pero ello no niega acompañar a las grandes mayorías populares que van a ir a votar. No hay que hacer contraposiciones entre cosas que no necesariamente tienen por qué estar contrapuestas. Yo estoy de acuerdo que a largo plazo la construcción de asambleas, de poder popular en los territorios es fundamental, y votar no es contradictorio con eso. Diego, leo yo. No, esta ya la respondiste. Ah, sí, esa era la de los pueblos. Sí. Igual le queremos agradecer todos los comentarios bacanes que nos han tirado buena onda. Marza Atac, el camino del apruebo no es el camino del pueblo, ese es el problema. El camino del apruebo es el camino que dio como salida la clase política a esto. El camino del pueblo es hacia la Asamblea Constituyente. Nicole. Y Nicole Macaya dice que nos queda camino por construir desde las bases y con apoyo mutuo, pero vamos por ancho camino. Nuestro DJ nos está repitiendo las preguntas, ¿eh? Sí, eso ya estaba. Sí, nos están repitiendo las preguntas. Si no hay más preguntas, Roberto, vamos despidiéndonos, ¿no? Hacemos un cierre. No hay más, dice Roberto. ¿Hacemos una rondita de cierre? Sí, bueno, Javier, invitar de todas maneras a... ¿Hay otras preguntas? No, son repetidas. No. Roberto, me parece bájala. que no. Mario. Ya. Yo creo que nos corresponde dar una ronda de término. Ya llevamos 1 hora y cuarto en lanzamiento. Ha estado muy interesante la conversa. Dar las gracias a todos quienes participaron, a los que nos mandaron comentarios y nos mandaron muy buenas energías. Muchas gracias.
Y no se olviden, en Santiago, en Chile, el libro va a estar disponible solo en formato digital por lo menos durante este mes. Lo vamos a sacar en papel apenas podamos reunir una cantidad de dinerillo. Por lo que Editorial Quimantú está haciendo una venta en verde del PDF digital y pueden dirigirse al fanpage de Editorial Quimantú, donde están todas las instrucciones para poder obtenerlo. Dar las gracias a todos los que están aquí presentes y que el camino, claro, es ancho, es pedregoso, pero suena muy entretenido hacerlos todos juntos. Nos vemos en otra oportunidad.